Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La seguridad ha sido la gran bandera del Centro Democrático. Fue la bandera con la que Álvaro Uribe se consagró en sus dos presidencias y es el área donde logró resultados indiscutibles, si bien con impactos sobre los derechos humanos que siguen siendo álgidamente debatidos. Con Iván Duque los colombianos votaron por esa misma bandera, en últimas, en segunda vuelta, cuando se unió la Colombia uribista y esos otros 6 millones de votos que no votaron por Duque en primera vuelta, muchos votaron por la promesa de que llegaba un proyecto para asegurar el país incluso en la transición luego del acuerdo de paz. 14 meses después, esa bandera sigue a media asta. Y estaba a media asta por la masacre de 5 indígenas en el Cauca ayer, un hecho que se suma a varios en ese mismo departamento. Está a media asta por el asesinato de más de 80 excombatientes de las FARC durante este gobierno, casi 200 en total desde que se firmó el acuerdo de paz. Sobre todo, en este gobierno ha regresado el debate sobre el papel de las fuerzas militares en la seguridad. Los cuestionamientos han sido varios y desde varios enfoques. Hay uno muy general sobre la aparente falta de una estrategia coherente de seguridad. Una mirada que supere la excusa de que nos dejaron un país lleno de coca. Y una propuesta que haga más de fondo para explicar dónde estamos y cómo salimos. Otros cuestionamientos van a la cultura dentro de las fuerzas militares y si hay rezagos de prácticas nefastas como la de los falsos positivos que hicieron tanto daño en el pasado. Y finalmente hay un cuestionamiento persistente al liderazgo civil de la estrategia de seguridad de este gobierno. Aquí está en cuestión la competencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, su autoridad sobre las tropas, su conocimiento del sector y su capacidad de aprender de los muchos errores que se han cometido en estos 14 meses de gobierno. Sobre todo, hay una sensación de que estos cuestionamientos constantes caen en oídos sordos, en ojos ciegos, sin capacidad de autocrítica y sin señales de mejora. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tengo un panel político para discutir los eventos que han sucedido recientemente en el Cauca, los asesinatos de excombatientes de las FARC y en general la estrategia de seguridad de este gobierno. Me acompaña Carlos Velázquez, es coronel retirado, uno de los exoficiales más deliberativos que hay en el debate público colombiano, alejado de Acore, pero involucrado con la academia, tiene una maestría en estudios políticos de la Javeriana, es columnista en El Nuevo Siglo y me ha reclamado que no leo lo suficiente su columna, lo haré de ahora en adelante, coronel. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y saludo a usted, a la audiencia y obviamente a los panelistas para compartir esta noche ideas. Del Congreso de la República tenemos a la senadora Victoria Sandino del partido FARC. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo va lo del cambio de nombre? Senadora, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, vamos a empezar la entrevista de una. Saludo primero, antes que nada, a los televidentes, a quienes están viendo en este momento en un debate tan importante por la connotación que tiene. Y frente al nombre, pues esa es una decisión que lo tiene que tomar la Asamblea Nacional, que está para el mes de enero próximo. ¿Y cuál le gusta a usted? Estamos trabajando varias propuestas. Los comunes era uno que se discutía. Vamos a ver qué sale. El representante de la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Euzkáttegui, que también discute y opina sobre temas militares, es de familia militar. Un gusto tenerlo aquí esta noche. El gusto es mío, Daniel, muchas gracias por la invitación, a mis compañeros congresistas y a mi coronel Velázquez un saludo especial y a la audiencia también que nos acompaña. Y a su compañero de puesto, el representante del Partido Verde, Inti Asprilla. Inti, gracias por venir. Bueno, un saludo para ti, Daniel. Hace tiempo no nos veíamos. Un saludo para toda la audiencia de Zona Franca. Muy contento de estar acá, saludando a mis colegas y saludando al ex coronel Velázquez.
Empecemos por lo que pasó hoy en el Cauca. Entonces, tengo varias cosas. Tengo las palabras de Iván Duque, quien estuvo en Santander de Quilichao. Y aquí hubo un tire y afloje sobre dónde estaban los indígenas, dónde estaba el presidente. Finalmente, el presidente no fue donde estaban los indígenas, que era lo que ellos querían, y no hubo un diálogo en el departamento del Cauca. Nosotros vamos a reafirmar hoy acciones de control territorial, pero además, de nuevo, enfatizar que nosotros queremos proteger también a las comunidades indígenas. Es nuestro deber constitucional, es nuestro deber legal, y nosotros tenemos que garantizar que en esta región no tengamos grupos narcotraficantes, ni intimidándolos, ni tratando de someterlos a sus actividades delictivas. La receta del presidente Duque tiene que ver frecuentemente con los temas de narcotráfico. Inti, ¿qué recogió usted ahí? No, pues digamos, es un presidente que hace presencia en un sitio de unos hechos absolutamente lamentables. Estamos en un momento en que parece que el conflicto armado estuviera cogiendo un nuevo matiz, no por eso menos grave. Y bueno, creo que de todas maneras lo que venimos a debatir es cuál es la política del presidente y de su ministro respecto a los hechos recientes que han pasado por parte de las fuerzas militares en el respeto de derechos humanos. Representante Uzcategui. Yo veo al presidente haciendo presencia como lo tiene que hacer. Obviamente no quisiéramos que fuera esa presencia reactiva cuando ocurren hechos como estos, pero recordemos que es un presidente que todos los fines de semana ha estado en un rincón del país, no solamente hablando de seguridad, sino de la agenda de desarrollo en sus talleres Construyendo País. Y muy lamentable que por cuenta de una masacre a manos de unas disidencias que creíamos que ya desaparecían del mapa político, ahora siguen haciendo daño y cometiendo este tipo de violaciones contra la población civil. Ya no podemos hablar de las FARC como grupo armado porque son partido político, pero lamentablemente las masacres y los atentados contra la población civil y particularmente contra los indígenas que siempre han estado en medio del fuego cruzado siguen siendo las víctimas de este conflicto o esta guerra innecesaria por cuenta de unos pocos que insisten en la violencia para hacerse escuchar y para exigir una serie de reivindicaciones que la gran mayoría de colombianos creo que no entendemos. A ver, y es que yo aquí sigo escuchando lo mismo, me dejaron un país inundado en coca, son los grupos de narcotráfico y siento que no hay una visión más integral de la seguridad de parte del gobierno, senadora. Bueno, aquí lamentablemente toca condenar estos hechos que ocurrieron en el departamento de Córdoba, pero no solamente en el departamento del Cauca, perdón, pero no solamente en el departamento del Cauca, viene ocurriendo en todo el territorio nacional, en el departamento de Córdoba, nada más hacía poco denunciábamos en una audiencia lo que estaba ocurriendo allí, pero también lo que ha venido sucediendo con nuestros compañeros. Entonces, el problema no es que el presidente se traslade a algún territorio, el problema es que haya un diálogo de verdad. Y este gobierno no ha facilitado ni ha promovido ningún tipo de diálogo con el movimiento social. Ni con nadie, ni siquiera con quien hemos firmado el acuerdo de paz. Y eso, digamos que se vio hoy también. Y había todo el tema, y esto ya lo vivimos durante la minga, coronel, cuando los indígenas querían que se reuniera en la asamblea general que tenían ahí en la minga, y el presidente dijo que por seguridad no iba. Hoy de nuevo se quedó en Santander de Quilichao y no fue a Tacuelló, era donde estaban los indígenas reunidos, ¿cierto? Su pregunta fue, ¿qué vimos con el presidente? Bueno, pues vi un presidente apaga incendios, le faltó fue vestirse de bombero, porque es lo único que se ha hecho desde que asumió el cargo es apagar incendios. ¿Y por qué incendios acá? Incendios en el Catatumbo, incendios en otro, bueno, diferentes tipos de incendios respecto a la seguridad. ¿Y por qué incendios? En buena parte, no completamente, por no tener una visión estratégica adecuada de cuál es la política de seguridad que requiere el país del siglo XXI, año 2018 y 19. Eso es en el fondo lo que estoy viendo. Y 250, ¿qué? 2.500 soldados. Es pura, pues sí, hacer algo, alguna reacción, pero esa no es la solución al problema de fondo. Porque sin estrategia de seguridad, sin visión de seguridad, el asunto va a seguir y el incendio se va a mantener. O sea, la llama puede apagarse un poquito y después se enciende otra vez. Yo siento que es muy fácil echarle la culpa al presidente
pero es que uno ve muchas comunidades que precisamente han ido desalojando a la fuerza pública porque consideran que esa es la mejor política de seguridad. Y ahora, cuando son víctimas de un grupo armado ilegal, que los intimida, que los acribilla, ahí sí queremos la institucionalidad presente y ahí es cuando uno no entiende en qué país estamos. Y entonces déjeme, yo le pongo, ahí me sirve lo que dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y le pongo un poco la contracara de lo que sucedió hoy en el Cauca, del consejero mayor de la CRIC. Empecemos con la ministra. Es la solicitud que el gobierno ha hecho a las autoridades indígenas de tiempo atrás. Llevamos cerca de 6 meses insistiéndoles en la necesidad de trabajar de la mano entre la Guardia Indígena con la Fuerza Pública. El Defensor del Pueblo también hace unos meses presentó la iniciativa de una carpa blanca, que es un mecanismo de concertación entre las autoridades indígenas y las autoridades y las fuerzas militares y de policía. Lamentablemente no se ha dado esa decisión para poder actuar conjuntamente. Y hablando sobre esto mismo, Hermes Peté, consejero mayor de la CRIC, del CRIC. Militarización no va con nosotros, ¿por qué? Uno, porque cuando llega la fuerza pública llegan esos otros y dice que somos aliados del gobierno. Cuando llegan estos del gobierno, entonces dice, bueno, que ustedes son guerrilleros. Entonces tenemos estigmatización por lado y lado. Y entonces ese es un poco el fuego cruzado en el que se sienten las personas allá, representante. Sí, pero yo he visto que la política de seguridad de este gobierno, si uno la lee en detalle, le ha apostado a esa presencia territorial que empieza siendo militar, pero que con el paso de los días tiene que ser más que todo institucional, no militar, con presencia de gasto público y gasto público social. Yo sí siento una fuerza pública muy comprometida. ¿Y eso dónde lo ha visto usted con el pasar de los días? No. Es decir, vamos como 380 días. Sí, pero mire usted, uno lee, por ejemplo, el plan de campaña del Comando General, el plan bicentenario, y la apuesta es que los famosos PEDET, que son la herencia del acuerdo, funcionen, y en eso se está avanzando. Los recursos están, las inversiones se están haciendo, de pronto no al ritmo que se quisiera, las zonas veredales se mantuvieron durante el tiempo que fueron contempladas, y así sucesivamente. Yo siento que la fuerza pública está haciendo lo que le corresponde. Ahora necesitamos es que el resto del Estado, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los desmovilizados y los grupos que ahora le apuestan a la paz, que de igual manera lo hagan, pero aquí tenemos una disidencia masacrando y no podemos echarle la culpa al gobierno como si eso estuviera contemplado o fuera previsible dentro de una estrategia de seguridad. Perdón. Francamente, por favor. Mira, yo sí creo que aquí, por lavarle la imagen al presidente, no podemos desconocer un hecho, que aquí la responsabilidad es del Estado. Es el Estado quien tiene que garantizar a los ciudadanos y ciudadanas la seguridad de la vida. La seguridad en general, por supuesto, pero esto empieza fundamentalmente por el Ejecutivo, el presidente. Y no es cierto lo que están diciendo frente a la fuerza pública, en el sentido de que los retiran para que luego entren las otras fuerzas que tienen armas y todo esto para masacrar a la gente. Porque entonces los casos que se han presentado contra nuestros compañeros, incluso el caso que se presentó contra Alexander Parra allá en el espacio territorial de Meseta. Luego no estaba a 5 minutos la fuerza pública. Todo este escenario, todos los espacios territoriales están con distintos anillos por parte de la fuerza pública. Incluso actualmente están haciendo un ejercicio terrible que hemos condenado permanentemente, que es el tema del empadronamiento, que están siempre registrando quién entra y quién sale, y sin embargo ocurren estos hechos. A ver, pero yo quiero entender aquí, en los resguardos indígenas hay fuerzas militares, es decir, estos no son espacios donde las fuerzas militares no puedan operar, ¿o sí, Inti? A ver, hay que aclarar varias cosas. Primero, hay un problema general de seguridad que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Sí, caso Dimar Torres, caso Alexander Parra, caso Flower. El caso de ayer es un caso que sale un poco, digamos, de lo que estábamos acostumbrados. Es decir, hay presuntamente disidentes de las FARC, hay presuntamente BACRIM, que entraron a masacrar a la Guardia Indígena.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos diferentes tipos de complejidad. Es decir, de lo que se sabe, ¿esto fue un hecho selectivo, planeado, dirigido hacia estas personas, o fue un hecho fortuito en donde se encontraron? Porque las primeras versiones eran que habían tratado de hacer como una captura, la guardia de estos disidentes. Que estaban haciendo el recorrido que normalmente hacen para verificar la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Mire, vamos, este caso, aventurarse a analizarlo con tan poco tiempo transcurrido sería muy irresponsable de mi parte, ¿sí? Hay de todas maneras otros problemas de seguridad por parte del gobierno nacional que se tienen que entender. Primero, el gobierno no ha querido asumir la responsabilidad que se dio desde un comienzo de implementar el acuerdo de paz para que no hubiera problemas en los territorios donde anteriormente ejercía un control la FARC. ¿Eso qué ha traído como consecuencia? Ha traído, por un lado, entra la BANCRIM, hay una internacionalización del conflicto, y lo que estamos viendo es que donde antes había, digamos, un cierto control por parte de la FARC, están entrando nuevos grupos que lo que hacen es generar una situación de inseguridad mucho más grave de la que había anteriormente. Y hay por otro lado, que creo que también debemos analizarlo en esta mesa, una política de no ser lo suficientemente duro y fuerte para reprimir o para sancionar las violaciones de derechos humanos por parte del ejército, que eso será otra vista de la discusión que haremos más adelante. Ok. Déjeme seguir con lo que usted planteaba de una falta de estrategia general. Y hoy salieron unas estadísticas que no le caen bien al gobierno. Son las estadísticas de homicidios en lo corrido del año, del periodo de enero-septiembre, que saca Medicina Legal. Juanse, dame el de homicidios enero-septiembre. Y estas, es decir, el gobierno recibió una tendencia de alza en el homicidio que incrementó en el año 2018 frente al 2017 por primera vez en, si recuerdo bien, cerca de 7 años, ¿cierto? Fue el primer incremento. Y la apuesta del gobierno era a romper esa tendencia en el año 2019, perdón. Sin embargo, en lo corrido del año, esa tendencia parece que no se va a romper. Hay un incremento menor, digamos, de 2%, pasan de 8.434 a 8.612 los homicidios en Colombia. Entonces, esta es una mirada general un poco a lo que pasa en la estrategia de seguridad del país, que era la que usted aludía, no se había modificado, no se había pensado y no se está implementando ahora en este gobierno. Exactamente, ese es el punto. José Jaime hablaba en términos más tácticos que estratégicos, allá en el Comando General. Desde el Estado, desde el jefe de Estado, primero, leí la política de seguridad que emitió el gobierno Duque, no sé, como a finales del año pasado, me parece. Sí. Incluso en una columna hice un reproche. Insinué que no se mencionaba ni la palabra posconflicto, ni se mencionaban los PDTs. Se mencionaban las áreas generales, ahí, Zonas futuro. Sí, eso. De pronto los PDTs pueden estar incluidos ahí, en algunos sí, pero ahí con ese solo detalle se ve la falta de interés realmente en avanzar en la pacificación del país, que es de lo que trata el posconflicto. Entonces, esos indicadores que tú acabas de mostrar, si hubiera estrategia de seguridad adecuada para el día de hoy, debería ser uno de los indicadores principales para todos los comandantes militares en sus diferentes regiones. Porque ahí se está hablando de una estrategia diferente. La reducción del homicidio. Claro, uno de los indicadores. Otros indicadores, reducción, qué sé yo, de secuestro, reducción de todo aquello que afecta a la población civil. Y no cuántas capturas o cuántas bajas, si hay resistencia armada, a veces no se coloca eso muy claro. En fin, entonces ahí se ve la claridad, o se corrobora lo que acabo de plantear, que no se tiene la visión estratégica adecuada que requiere el país hoy. En realidad los homicidios en Colombia ha sido una epidemia, no de este gobierno, sino que ha sido una carga que han tenido que llevar o sobrellevar todos los gobiernos en las diferentes épocas. Si nosotros sumamos lo que ha sido los homicidios de excombatientes, los homicidios de uniformados, porque militares y policías hay más de 180 que han sido asesinados en el transcurso de este año y es igualmente delicado. El asesinato de líderes sociales termina siendo un porcentaje muy pequeño frente a los 12.000 personas que asesinan todos los años en Colombia. Entonces ahí la pregunta es cómo enfrentamos esa epidemia. No hemos logrado superarla. Que aquí en Bogotá
el presidente dice que quisiera entregar la ciudad con una tasa de homicidios de un solo dígito. Ya vamos en 12 y ese es un avance, no de este gobierno, de todas las administraciones anteriores, pero ahí se ha hecho un esfuerzo importante. El problema es que la promesa que se nos hizo, que desaparecían unos grupos armados del mapa, pues desafortunadamente no se ha dado del todo y tenemos con otros brazaletes o con los mismos brazaletes actores armados que siguen atentando no solamente contra los uniformados, sino también contra la población civil, y en esas circunstancias no vamos a lograr mejorar los indicadores de seguridad en Colombia. Y entonces vamos con la respuesta a esa intervención del representante Uzcategui después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Son las 9:24 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos de la situación de seguridad a propósito de lo que pasa en el Cauca, a propósito del aparente incremento en el ritmo de asesinato de excombatientes de las FARC. Y entonces usted los dejó a todos picados antes de irnos a comerciales, ¿cierto? ¿Querían responderle en gavilla? No, yo no estoy utilizando la gavilla en este escenario porque yo creo que es un debate político y aquí hay que, o sea, no podemos decirle a la gente que es un asunto, ay, qué pobrecito el Estado, no, el Estado tiene una competencia, el acuerdo incluso dio unas herramientas y eso hoy no se está implementando. Lo concreto es que hay el acuerdo estableció esa necesidad de proteger a las comunidades rurales, a los pueblos étnicos, y no se está cumpliendo, porque ya lo escuchamos, el presidente no escucha a nadie, no habla con nadie, no escucha las voces de la gente que están matando en este país posterior a la firma de un acuerdo. Pero después de años de lucha contra el Estado, a mí me sorprende la fe que usted le tiene al Estado para cumplir lo que prometió. Bueno, y entonces, ¿para qué fue que dimos el paso para acá? Para hacer política. Pues exactamente, pero bajo unas garantías. Y esas garantías son las que estamos exigiendo, no solamente para nosotros y nosotras, sino también para la gran mayoría de la sociedad colombiana que ha estado ausente de estos escenarios de garantías jurídicas, de ejercicio de la vida, que es el fundamental. Pero bueno, entonces, y aquí para meternos en lo que es la responsabilidad del Estado, usted quería hablar del caso de Flower Trompeta, el señor que mataron ¿en dónde? Dame el de hechos, Cauca, en Corinto. En Corinto. Sí. Y es que hay una serie de hechos en el departamento del Cauca en el último mes. Y estos no son obviamente todos los homicidios en el Cauca. El 29 de octubre fue la masacre de los 5 indígenas en Tacuelló. El 28 de octubre tuvimos el asesinato de este hombre que era un defensor de derechos humanos indígena. El 4 de octubre fue el asesinato de Dumar Mestiza, un artista indígena en Toribío. El 1 de octubre el asesinato de Jairo Montaño, indígena en el resguardo Chinas, y el 1 de septiembre, en medio de la campaña electoral, el asesinato de la candidata liberal Karina García y otras 5 personas que estaban con ella. De estos casos, hay al menos 2 o hay al menos uno en el que la mano de la fuerza pública está en cuestión. Inti. Sí, mira, varias cosas. Yo creo que este gobierno es víctima de su propio invento o víctima de su propia profecía. El gobierno de un comienzo, cuando era oposición al acuerdo de paz, decía ese acuerdo es un fracaso, ese acuerdo nos va a traer antes más violencia y lo que está en el acuerdo de paz no sirve para nada, ergo no lo apliquemos. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? No aplicaron el acuerdo de paz como debían aplicarlo. ¿Qué no aplicaron? Por ejemplo, no han empezado la estrategia de PES, no han empezado la estrategia. Mire, ustedes hicieron toda una estrategia al interior del gobierno nacional, al interior del Congreso de la República para eliminar los PEDs y han empezado a mandar toda una serie de mensajes equívocos. Entonces, por ejemplo, las objeciones a la eliminarlos con 2 billones de pesos. Si me dejas acabar, José Jaime, mira. Pero déjense hablar ahí, porque es que el gobierno sí le está metiendo plata a los PEDs, o eso dice que está haciendo. Pero es que, a ver, cuando tú asumes un gobierno con un compromiso, un acuerdo de paz, y empiezas a mandar mensajes equívocos respecto a los PEDs, hoy en día lo están haciendo. El primer año, el primer semestre, todo era un discurso contra los PEDs y trataron de eludirlo en el Congreso de la República. ¿Qué genera eso? Una sensación de incertidumbre entre los desmovilizados. Segundo, objeciones a la JEP. Pero los PEDs no tienen que ver con los desmovilizados. Los PEDs tienen que ver con los municipios más afectados por el conflicto. Si nos entendemos, los PEDs tienen que ver con la aplicación de una estrategia de política pública en los municipios afectados por el conflicto y hace parte del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es un todo.
1, implementación de políticas públicas. 2, protección o motivación para que los reinsertados permanecieran en el acuerdo de paz. Este gobierno desde el comienzo, mandó mensajes equívocos sobre la seguridad que iban a tener los reinsertados para meterse en el acuerdo de paz. ¿Qué consecuencias trajo eso? Desafortunadamente, trajo que aumentaran las disidencias. Viene ahora, eso por un lado. Viene ahora en casos muy concretos. Pero espérese, Inti, porque yo no estoy seguro, creo que usted no está siendo justo, porque el presidente, si bien no se ha reunido con los miembros de la bancada del partido FARC, se ha acercado a al menos 3 espacios territoriales, ¿cierto? Estuvo en la Guardia. Mira, Daniel, yo te lo digo con conocimiento de causa. Cuando empezó la implementación, incluso en el plan de desarrollo, respecto a cómo debía ser, y la ley de orden público, cómo debían manejarse los recursos, el gobierno trató en su momento de crear otra figura completamente diferente a los PEDETs. ¿Qué es lo que genera eso? Eso genera una sensación de incertidumbre por parte de la guerrillerada o de las personas que están en proceso de desmovilización. Viene también... O sea, porque hizo unas propuestas que fracasaron, entonces la guerrillera se puso nerviosa. Es que hacer eso en medio de una transición de un gobierno, cuando miembros del partido de gobierno habían dicho que querían hacer trizas los acuerdos de paz, pues genera una sensación de incertidumbre y eso tiene una afectación en el proceso de paz. Mire, yo creo que no se puede trivializar el asunto. No se trata de que el presidente vaya a algún ETCR o algún espacio y que además compre un par de botas y que se la regale a un empresario norteamericano, ni mucho menos. Lo que aquí se trata es la implementación efectiva del acuerdo. Eso pasa porque tengamos tierra, por ejemplo, para desarrollar esos proyectos productivos. Eso pasa por la implementación del sistema integral de seguridad, que debe garantizar seguridad a la gente en los territorios y que debe garantizar seguridad. Tenía que elaborarse un plan marco de seguridad para quienes estamos haciendo el proceso de reincorporación. Sí. Y permítame hacer una aclaración. No es que somos desmovilizados. Estamos en un proceso de reincorporación, apostándole a la paz, apostándole a la paz, trabajando por la paz, de hecho haciendo ejercicio político aún sin haber garantías. Entonces, lo que quiero señalar es que eso es lo que el gobierno y el Estado no ha cumplido. Yo siento que por el contrario, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué se ha cambiado de los acuerdos? No se ha cambiado una sola coma. Alguien me podrá decir, bueno, ¿por qué no los hemos dejado? Bueno, bienvenida sea la afirmación, pero incluso nuestro electorado nos reclama porque nos hicimos elegir sobre la base de que íbamos a ajustar esos acuerdos para bien y para lo que más convenía para el país, y no se ha cambiado una sola coma, Inti. Pero había la intención o no había la intención. No, pero claro, la intención siempre ha existido desde que ganamos el plebiscito, Inti. Pero es que cuando la intención desde que ganamos el plebiscito, un gobierno, eso manda unos mensajes equívocos. Desde que ganamos el plebiscito hemos querido ajustar esos acuerdos. ¿Por qué no funcionaban las objeciones? ¿Por ustedes o por el Congreso de la República? Por el Congreso de la República. Bueno, por eso, entonces, ¿quién tenía la intención? Pero ahí donde estuvimos a 6 artículos de ponernos de acuerdo en un gran consenso nacional sobre lo que podía ser la paz, y nos negaron esa posibilidad. Pero ¿a qué voy, Daniel? La plata está, se han invertido 2 billones de pesos anuales, que no al ritmo que se quisiera, que no las inversiones, pero si volvemos a las causas objetivos del conflicto, según eso nunca va a haber paz en Colombia, porque aquí nunca vamos, o en un corto plazo vamos a lograr que todas las personas tengan una hectárea de tierra, y en esa medida seguiremos en un conflicto interminable. Quiero meter aquí al coronel Velázquez. ¿Meter o entrar? Dale la vida. Siga, señor. Bueno, hablamos en términos de números, para ser un poquito concretos en lo que he venido planteando. Sí, porque las intenciones... Sí, exactamente. Primero, claro, cualquier asesinato es una cosa grave. Cualquier vida humana que se pierda en un asesinato es grave. Pero hay unas muertes que tienen un simbolismo político más importante que otras, es la realidad. Esas que mostraste ahí, todas tienen un simbolismo, y tienen un simbolismo relacionado con el conflicto y con el posconflicto. Entonces, si hubiera una estrategia de Estado nacional, con la convicción de la pacificación del país, esas muertes a cada comandante militar donde ocurrieron, no se multiplicaba por -1, sino por -3 puntos, o algo así, para que se den cuenta. Bueno. Segundo, 170 PEDETs. En cada PEDET hay como una especie de capital del PEDET, o sea, el área más poblada de ese PEDET. No son las zonas de concentración de los exguerrilleros, excombatientes. No, estoy serio. Y la otra vez sí hice la cuenta.
no sé si ahorita ya está equivocada, imprecisa un poco, pero creo que se va a hacer al final de año un poquito. 38 consejos construyendo país ha hecho el presidente de la República o había hecho en su primer año y largo. ¿Cuántos de esos han sido en un PEDET? ¿En alguna capital de PEDET? No sé cuántos. Ninguno. Ok. Ahí muestra el interés. Si va allá y escucha cómo es la cosa, entonces, oiga, esta cosa hay que ajustarla por aquí, hay que ajustarla por allá, pero en su visión de jefe de Estado. Déjame devolverme un poquito y aquí quiero leer un extracto de la noticia que publicó la revista Semana este fin de semana, que pasó algo inadvertida hasta ahora en medio de las elecciones, pero que en realidad es una investigación muy importante que nos da nuevas luces acerca de las motivaciones y de lo que pudo haber ocurrido tras el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente de las FARC que fue asesinado en norte de Santander hace algunos meses. Y entonces este artículo con datos de la investigación de la Fiscalía logra dar cuenta de que en el batallón que operaba en esa zona del país había habido una muerte de un soldado que había pisado una mina y había por supuesto una gran molestia dentro de la comandancia de esa estructura militar. Y aquí cito a la revista Semana. Y tiene algo de lenguaje fuerte, pero creo que vale la pena ponerlo como lo escribieron. La muerte del militar, relata la Fiscalía, enervó los ánimos del coronel Pérez Amezquita, a tal punto que ese mismo día ordenó identificar a los responsables. Hay que destruirles cuanta mierda tengan, y les advirtió a los de su tropa: yo no necesito reportar nada, necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar, según reconstruyó el fiscal de caso por interrogatorios a los mismos soldados. A los pocos días, el cabo Gómez Robledo le informó al teniente Blanco, al coronel Amezquita, que ya tenía identificado al probable autor de la muerte del soldado Borja. Aseguró que era Dimar Torres, el excombatiente de las FARC, a quien señaló de ser explosivista del ELN. No tenía prueba, el coronel tampoco las pidió. A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel, dejó dicho el coronel en un chat cuya copia conserva la Fiscalía. Y eso nos pone a hablar de qué es lo que está pasando dentro de la fuerza pública y lo podemos seguir discutiendo después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche. Hablábamos y yo les leía uno de los apartes de esta desgarradora investigación de la revista Semana, que muestra un poco la humanidad detrás de la guerra, unos soldados buscando venganza luego de la muerte de uno de sus compañeros por una mina, que señalan sin ninguna prueba al excombatiente de las FARC, a quien ven como su enemigo interno, ya que hablábamos de ese tema. Yo les quiero poner las distintas versiones del ministro Botero a este episodio. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. La versión original otorgada no es una versión coincidente con estos nuevos elementos de prueba que acaba de referirse el señor fiscal general de la Nación. Yo no tengo por qué renunciar, yo no estoy incurso en ninguna investigación ni he obrado contrario a la ley. El Ministerio de Defensa siempre consideró que al tratarse de un crimen de lesa humanidad en persona protegida, no existe ningún vínculo de ese oficial con el ejército, que tiene una labor superior, que tiene una labor constitucional. Y creo que hoy no está el trending topic de renuncie ministro, pero volverá a estar sobre la mesa porque se prepara una moción de censura, una nueva moción de censura para el ministro Botero en el Senado, ¿cierto? Así es. A ver, y este episodio, digamos, tratando de entender lo que dice él, mire, yo di la versión que me dieron a mí, no entiendo por qué están tan bravos conmigo. Bueno, yo sí creo que sí tenemos que reiterar la exigencia de la renuncia del ministro Botero, porque sobre su cabeza, además hay que recordar, el 22 de abril fue que asesinaron al compañero que estaba en proceso de reincorporación allá en el Catatumbo. Lo primero que salió a decir, que no lo mostraste ahorita, es que seguramente, como quien dice, seguramente en algo estaba metido. Y allí la gran preocupación es, bueno,
siguen utilizando en las fuerzas militares esa doctrina que ha hecho tanto daño del enemigo interno. Y no considerar el enemigo interno, no me refiero a quienes le está combatiendo. El enemigo interno es la población realmente, en los hechos en que las fuerzas militares se han visto involucradas. En La Habana, eso fue uno de los temas que abordamos, incluso en presencia de los militares que estaban allí, de los generales Mora y Naranjo. Incluso Naranjo llegó a plantear un aspecto con el cual nosotros estamos de acuerdo, que es el tema de la seguridad humana, que sea sobre la persona y no sobre la condición de considerar que las comunidades rurales, las comunidades campesinas, los partidos de oposición, el movimiento social son sus enemigos. Y es la forma como se actúa, no es justicia. Si ellos consideraban que nuestro compañero estaba involucrado en algo, ¿por qué no lo capturan? Porque tenían que, como lo ordena y como se demuestra en el chat, ordenar su asesinato. A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel, sobre dice eso, Daniel, el coronel Pérez Amézquita en estos quisiera chats hacer un comentario que revela la revista Semana. A mí eso me parece escandaloso, y de confirmarse esas versiones, esa persona o ese coronel tiene que ir a parar en la cárcel mucho tiempo y tiene que haber una sanción ejemplarizante. Pero a mí lo que no me suena o no me encaja es cómo que hay todo un plan criminal para asesinar a Dimar Torres y se maneja a través de un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es que el coronel se expone de esa manera? Tal vez porque los niveles de impunidad son tan altos en Colombia que pero hoy en siente que día, no le va a pasar yo le creo nada. esa versión 50 años atrás si hubiera WhatsApp, o 30 años atrás, pero hoy en día, ¿usted cree que yo como oficial superior, como comandante de un batallón, me pongo a dar órdenes por WhatsApp de asesinar O sea, que a la una fiscalía se lo inventó. No, o sea, digo que tienen que avanzar en la investigación porque hay algo ahí que no me encaja, definitivamente. Y ya frente a la actitud del ministro Botero, yo vi la primera versión a 24 horas de ocurridos los hechos. Él lo dice muy claramente, la versión del cabo es esta. Pues hay que creerle porque es el que estuvo sobre el terreno y fue quien disparó el arma y la da. Y con el paso del tiempo se retiró del servicio. ¿Usted cree que es responsable creerle la primera versión a un cabo del ejército luego que hay un asesinato de una persona que es un excombatiente de las FARC? Es que finalmente el ministro no es un operador judicial, Daniel, es el responsable político de la fuerza pública y transmite la versión del cabo, que es el único testigo de excepción de los hechos. Las declaraciones de las comunidades. Se fue ajustando la versión del ministro de acuerdo con la evolución de la investigación. En lo que tú acabas de hacer, demuestras por qué hay un problema en la manera como ustedes tratan de resolver un problema grave. O sea, que haya unos militares, unos individuos que se crean con el derecho de asesinar excombatientes y que la postura del ministro y de un representante del partido de gobierno sea tratar de justificar de una manera u otra lo ocurrido. Es bastante... Pero usted va a decir, no estoy justificando. No claro, estoy justificando. Claro, porque usted está haciendo acá de abogado de oficio. Mire lo que acaba de decir usted. A mí se me hace muy extraño que unos militares tuvieran un chat de WhatsApp. Estoy respetando la presunción de inocencia, que es un derecho humano fundamental. Está de abogado de oficio de para una persona que no ha sido vencida en juicio. En el asesinato de una persona protegida. Y eso es que mire cómo aplican los derechos humanos. Para unos sí, para otros no. Derecho a la defensa para Santrich, pero no para un coronel acusado. Señora, a ver si me logra entender el argumento que le estoy diciendo. ¿Pero quién está negando el derecho a la defensa? A ver si me logra entender. Mire, acá hay un hecho grave, y es que hay militares incursos en el asesinato de una persona que estaba en proceso de reincorporación. Hay además un nuevo caso de posible asesinato de una persona, que es el caso de Flower. Y la reacción por parte del ministro y la suya, un poquito más matizada, es tratando de hacer, por medio de subterfugios o de manera tácita, tratar de justificar lo que está pasando. Mire, cuando pasó lo de Dimar, decíamos, es suficientemente grave las declaraciones. Después la investigación demostró que había una cosa mucho más escabrosa detrás. Sí. Hubo además, que se demostró por parte de un artículo del New York Times, una política que incentivaba los falsos positivos, y ahora lo que tenemos... incentivaba las bajas. Incentivaba, bueno, yo le quiero decir falsos positivos porque así considero que debería llamarse los falsos positivos. Y porque eso es lo que le da rédito. Y ahora viene el caso de Flower y vemos exactamente lo mismo. Cuando hubo el caso de Dimar, algún móvil había que tener, da crédito de una a lo que están diciendo los militares, y viene el caso de Flower y lo que hace es sacar un trino diciendo que es una persona que estaba acusada posiblemente del delito de receptación. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el ministro, en vez de tener una posición ecuánime y dejar operar a la justicia, trata de minimizar los hechos. Y eso es bastante grave en un país como Colombia, que está en proceso de postconflicto. Me tengo que ir a la pausa. Quiero escuchar de usted, coronel, cuando volvamos, porque esta historia, que es una investigación periodística, que usted tiene razón, no es un dictamen judicial, también logra un poco humanizar los motivos que hubo detrás de ese homicidio y hacernos unas preguntas sobre si hay una sistematicidad o hay una falta de profesionalización dentro de las fuerzas militares. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Redes sociales, el ministro Botero, no han sido buenos amigos estos dos. Esto es Enredados. Nos enredamos con el hashtag #renuncia ministro Botero, que ha sido tendencia en redes sociales. Denuncias sobre falsos positivos del New York Times, informes falsos a la ONU, accidentes sin explicación de integrantes de las Fuerzas Armadas, mentiras caso Dimar Torres, 158 ex-FARC asesinados, entre otros casos. ¿Qué más se necesita para que este personaje renuncie? Por omitir protección de líderes sociales, por asesinatos directos de fuerza pública de líderes y de excombatientes de las FARC. Este trino lo escribe el hijo de Pacho Santos. Es increíble que ante el asesinato sistemático de líderes sociales y desmovilizados y enfrentamientos en el Cauca solo haya encubrimiento. Vergonzoso. El ministro Botero leyendo el renuncie ministro Botero. El Twitter de las madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá. Nos unimos, renuncie ministro Botero, en un país serio el ejército no comete estos horrores. Nos vemos mañana con más Enredados. Yo le hago el decálogo de las boteradas. No sabía cuánto costaba erradicar una hectárea de coca en el debate en la Corte Constitucional. Dijo que había mafias en la protesta social de la Minga del Cauca. Dijo que el mayor problema de seguridad en el departamento del Bichada era la ropa tendida que se robaban los delincuentes. Dijo que a Mayimbu el ejército no lo podía capturar porque estaba disque protegido por la JEP. Eso fue desmentido por la JEP. Dijo que el asesinato de Dimar Torres tuvo algún motivo y... El peor de todo, las fotos del dossier que se presentaron en las Naciones Unidas, recopiladas con inteligencia militar. Carlos, ¿usted cree que Botero se debe ir? Respondo al final. Listo. A ver, lo mínimo que le pasa al ministro Botero es que le falta criterio estratégico. Él se quedó en el país en guerra. Su visión es de las fuerzas militares deben actuar como si todavía hubiera conflicto interno armado. Él no desconoce lo militar, él lo conoce, es más, él tiene una empresa de seguridad privada y ahí habla mucho con militares retirados que viven alrededor de ese negocio. Pero hay otra cosa más importante. El primo hermano del ministro Botero fue el último ministro de Defensa Militar, el general Óscar Botero Restrepo, que sus últimos años fue viudo, y porque como era viudo seguramente vivió en la casa del ministro Botero, del hoy ministro Botero. Seguramente él lo escuchaba a él hablar por teléfono cuando llamaban la línea de mando, y seguramente de él aprendió, o se le quedó grabado, que el ministro tiene que primero hablar con el comandante general y el comandante general con el comandante del ejército y bla, 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 tan. Esa jerarquización para los informes de lo que sucede allá en el campo, hoy día no es viable, no se puede manejar así. Hay que dejar que la gente que está allá hable y enfrente las cámaras. El cabo, el teniente, el que sea. Segundo, o tercero, no sé. Triste, triste, triste ver la baja temperatura ética de ese coronel. No sé si será... Desde el caso de Dimar Torres. Claro. Es decir, llegar hasta a ese nivel de temperatura ética, yo nunca pensé que el ejército pudiera detener gente de esa forma, francamente. Ahora, y aparte de eso, falta de conocimiento a la gente. A un comandante que se le da un mando de tropas, de un batallón, de una brigada, hay que mirarlo con lupa. Porque es mucha la responsabilidad que tiene. Bueno, y entonces redondéeme ahí.
se tiene que ir, serviría, digamos, porque yo entiendo que esto es un trofeo político para la gente de la oposición, pero la pregunta que sí le puedo hacer a usted, ¿sería conducente a que mejorara la estrategia de seguridad más allá de los trofeos políticos? Sí, tiene que mejorar la estrategia. O sea, no ¿sí veo se tiene que ir, no veo o no? criterio en el ministro y yo de él renunciaría. Ok, y terminemos con una ronda, ya sé lo que usted para dónde va. No, pero mire, definitivamente yo creo que no es un asunto de trofeo político. Es que una no entiende cómo es que el ministro, o sea, cuál es el compromiso tan profundo que tiene el presidente Duque con su ministro de Defensa, porque otro presidente ya hubiese salido de él, con tan mal que lo ha hecho quedar en todos lados y tantos errores que se han cometido, no puede ser que se siga sosteniendo. Yo creo que en otro país la situación sería otra. El de la ONU fue un perdón enorme. Inti. Mire, hay ministros que han salido por menos embarradas. Por ejemplo, la ministra de Justicia cometió muchas menos embarradas de las que ha cometido, por decirlo menos, el ministro Botero. Yo creo que, si quieren, no lo den, pero pídanle ustedes la renuncia. Es que lo que está pasando en Colombia es bastante grave. Cuando hicimos la moción de censura respecto al caso de Dimara y respecto al instructivo, alertábamos sobre la posibilidad de que eso volviera a pasar. El caso de Flower sí tiene que pronunciarse la justicia, etcétera, etcétera, pero ahí están los testimonios de la comunidad. Ojo, los testimonios de la comunidad empezaron con que le habían metido la mano en una trozadora de caña. Y eso resultó no ser cierto. Hay los testimonios de la comunidad que al señor se lo llevaron unos Bien. militares. Sí. Y hay una alta probabilidad, hay una probabilidad que casos como el de Dimar se estén repitiendo. Y la actuación del ministro Botero fue exactamente la misma. Cuando pasó lo de Dimar, dijo, algún móvil habrá. Cuando pasó lo del señor Flower, ¿qué es lo que dijo? Está acusado por la Fiscalía por el delito de receptación, revictimizando a la persona que acaba de ser asesinada. Y terminamos Daniel, yo con pienso José que Jaime, sí. que estuvo en minoría toda la noche. Que si la El nuevo renuncia- panorama del Pero que centro más democrático en la política No, y colombiana. yo sí pienso sinceramente que si la renuncia del ministro resolviera todos los temas, bienvenido fuera. Pero es que se están partiendo de unos supuestos falsos, mi coronel, y se lo digo con mucho respeto, que no estamos en guerra. ¿En qué clase de país vivimos si es que tenemos grupos armados delinquiendo a diestra y siniestra por todo el país? Eso no es guerra. Entonces, ¿qué es, mi coronel? Es desorden público, Sí, es son dos cosas delincuencia. diferentes. Bueno, entonces espero que defiendan esa misma tesis a la hora de no otorgarle amnistías e indultos al ELN o a todos los grupos que nos gusta darles garantías bajo un argumento de que estamos en guerra y hay beligerancia. Ese es otro problema, eso sería parte de la estrategia. Si pudiéramos resolver el tema, yo le firmo y mañana mismo ponemos a mi coronel Velázquez de ministro de la Defensa, si con eso se resuelve la historia del país, pero yo sinceramente siento que hay problemas más de fondo y más estructurales que no se resuelven con el cambio de un ministro, sino con una lógica de recuperar la seguridad entre todos, no echándole cuando ya somos Estado de institucionalidad, decir que la culpa es el Estado cuando finalmente todos tenemos Se quedó con la última palabra. No le quieren dejar la última. ¿Qué está leyendo, Uzcategui? La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Simplemente, problemas siempre va a haber, Uzcategui, pero es cómo se afrontan los problemas y eso es lo que se la está criticando al ministro. Señores, señora, muchas gracias por estar aquí esta noche. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.